nombre de Jesús. Así que recibimos con fuertes palmas ahora al apóstol Juvenal González. Dios te bendiga. La gloria para Dios. Bendigo al pueblo de Dios, sí. Buenos días, bienvenidos. ¿Están despiertos? Sí. Bueno, les amo, quiero decirles que les amo. No dimensione al hombre, no dimensione al hombre, ríndase ante la presencia del Señor. De Él recibimos la vida, de Él recibimos todo, y por Él somos y en Él somos, y para Él. Quiero compartir juntamente con ustedes primeramente un coro, juntamente me va a ayudar Maxi. Y les invito a que ustedes participen de este coro con las manos, ¿está? Va a salir lindo. Yo creo que casi todos lo conocen. Quiero cantar una canción. ¿Sí? ¿Lo ubican? Bueno, con las manos va a sonar muy lindo. Ustedes se hacen con la mano y nosotros con las voces, o sea, con las voces también, ¿de acuerdo? Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. De mi amigo Jesús, de mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo encontré esa paz que busqué. Solo encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. De mi amigo Jesús, de mi amigo Jesús. Él es Dios, es amor, es verdad. Solo encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay otro que iguale a las obras como las que haces tú. No hay otro que iguale a las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Como te he dicho que sí, creyere verán la gloria de Dios. Como te he dicho que sí, creyere verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios, verán la gloria de Dios. No te he dicho que sí, creyere verán la gloria de Dios. Gloria a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a
adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Cierra sus ojos unos segundos. Vamos a hacer algo que hace mucho tiempo que no hacemos. Vamos a adorar a Dios en silencio. Usted sabe cómo es. Sentado, con ojos cerrados, adora a Dios en silencio, en su espíritu, porque a tales adoradores Dios busca en esta mañana. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Si usted tiene que llorar, llore. Si usted tiene que derramar lágrimas de alegría y de gozo, hágalo. Sea sensible al Espíritu de Dios. No es Juvenal, es el Espíritu de Dios que quiere ministrarle. Yo no soy nada, no soy nadie. Él es. Y Él le quiere bendecir. Lo trajo aquí en esta mañana para renovar el pacto con usted. Porque hay un pacto entre Dios y nosotros, entre Dios y la iglesia. El nuevo pacto en su sangre y en su carne. Vamos a renovarlo a través de la adoración. Vine a adorar a Dios. Deja que el Espíritu haga. Vine a adorar a Dios. Él es el que hace. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. A pesar de sus problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar que el dinero no alcanza, a pesar que su hijo, su hija, su nieto está en la droga, aunque usted ha pecado 50,000 veces después de haber conocido al Señor, adore a Dios en esta mañana. Todo pecado le será perdonado al hombre. Todo pecado, no hay pecado que te pueda separar de la presencia de Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, sino que deje su camino y se vuelva a mí. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. Vine a adorar a Dios. Gracias por el hermano Joel. El Señor bendiga a ese varón. El diablo está enojado con él, pero Dios lo va a guardar. Hay una presencia de Dios en el joven tremenda. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió este corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Amén. Vine a adorar a Dios. Él te ama. Aunque tú no lo veas, Él te ama. Está trabajando en ti en esta mañana y está derramando su espíritu sobre ti. El pastor habló y el apóstol acerca de valles secos, y muchas veces la iglesia es ese valle. Se aparta de Dios, no intensifica la oración, no medita en la palabra, se debilita, y la sequedad, la mortandad que anda por allí, la pandemia espiritual
ensucia su ropa, sus vestiduras, y la iglesia se opaca, y Dios no quiere eso para nosotros. En esta mañana solamente vamos a escuchar palabra de Dios. Yo no voy a predicar. Yo no estoy aquí como maestro ni como enseñador. Estoy aquí como iglesia. Estoy aquí como miembro del cuerpo de Cristo. Y estoy tan dolido como usted por el estado de la iglesia en general. No estoy hablando de la congregación, estoy hablando de la iglesia. Es un año de silencio. Estemos quietos en su presencia y conozcamos que Él es Dios. Él está haciendo, Él está preparando su iglesia para su venida, pero Él también está preparando Uruguay para un avivamiento. Pero Él necesita insertar en su corazón la palabra para que cuando usted abra su boca, usted hable con certeza y usted sepa quién es en Cristo. Tenemos un gobierno que hemos orado por Él, no estamos hablando de colores ni política, estamos hablando de un gobierno que hemos orado. Pero la iglesia es gobierno de Dios en la tierra y la iglesia tiene que saber cuál es su cometido y estar cierto de quién es y para qué Dios la llamó y escogió. Usted no mire su debilidad, ni su edad, ni si usted vive en un rancho, en una casilla, si tiene plata, si no come, si come. Usted no mire eso, usted mira que Dios, esté atento que Dios quiere hacer una gran obra. Un pastor en un cierto momento dijo, yo en mí mismo nada soy, pero en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Y es así. En nosotros no somos nada, nos miramos al espejo y nos damos 2 vintenes por nosotros. Y si usted daba 2 vintenes, bueno, te vale más que 2 vintenes. El valor que nos dio el Señor, esta mañana lo vamos a compartir a través de la palabra, ¿sí? Les amo. Gracias, Joel. Y gracias, Maxi, y gracias, Ezequiel. Ezequiel, allá Dios. Gloria a Dios. Les invito, amados hermanos, si trajeron Biblia, vamos a leer palabra. Efesios. El libro de Efesios, Epístola a los Efesios. Porque, no estoy leyendo en Efesios, capítulo 3. Mientras tanto, les voy a relatar unos versículos que dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No sé por qué, pero iba a leer eso como un tipo de devocional. En los cultos de antes, de muchos años atrás, las iglesias tenían un versículo de devocional. ¿Es así, hermana Celia? Que era lo que, digamos, iniciaba el culto. Y yo creo que Jesús hizo eso. Cuando la Escritura dice que Jesús abrió en el libro de Isaías, leyó y se sentó. No predicó, no disertó, no dijo nada, después se sentó. Dice, y esto hoy se ha cumplido entre vosotros. Pero vamos a leer el capítulo 3 de Efesios, que yo no voy a explicar lo que está allí, ya está explícito e implícito. Explícito está explicado, implícito que está metido ahí. Y esto es comida espiritual, esto es el maná para hoy. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder. Dice Efesios, que es el libro de Hebreos, capítulo 11, que es el libro de la fe. El capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe creemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Creemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Fíjese el poder de la palabra de crear lo que no existía, de crear lo que hoy se ve, lo que hoy es, por la fe. Y eso es capítulo 11 de Hebreos, versículo 3. Y en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él cree que Él existe para que la fe funcione. Amén. Bien. Es decir que
La palabra está abriendo el entendimiento, está abriendo la razón que es con la cual adoramos a Dios y es donde recibimos el caudal de la presencia de Dios para luego actuar. Nosotros primero somos y después actuamos. Si no tenemos el razonamiento, el entendimiento, no podemos actuar. Y después vamos a ver eso, dónde comienza esa acción o esa actitud que Dios pide de nosotros de tener una aptitud mental para recibir la palabra y actuar a través y por la palabra y utilizar la palabra como armas, digamos, de función sobre esta tierra, ¿sí? Pero vamos a leer aquí capítulo 3 de Efesios, y el que no tiene Biblia, bueno, va a tener que llevarlo en el corazón. Bien. Son unos cuantos versículos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Yo quiero que usted sepa que esto es una introducción a una declaración que está haciendo Pablo, pero una declaración con direccionamiento y con propósito. Por eso digo, es una palabra con algo implícito, una disciplina, una revelación, una enseñanza, una educación, una fuerza. Como dijo Jesús, compararé al hombre que pone cuidado en esta palabra como uno prudente que hizo su casa sobre la roca. La roca es Cristo, ¿verdad? Pero al que no, como al necio. Entonces, esta palabra es para que quede en su corazón y en su mente y le fortalezca su fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y esta es palabra de Dios. Por eso digo, yo no quiero enseñar, la palabra le va a enseñar a usted. Y como Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros de una manera diferente, la palabra va a ir acomodándose dentro de cada uno de acuerdo a la dimensión de su fe, a la dimensión de su conocimiento, a la apetencia espiritual que usted tenga y al propósito con el cual Dios lo eligió a usted. Ustedes están aquí no porque vinieron, porque sí, sino que por elección y llamamiento supremo de parte de Dios. Hasta yo estoy acá porque Él me eligió. Amén. Venerémoslo a Él. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. La iglesia son los gentiles. No está hablando a los hebreos, no está hablando a Israel, está hablando a los gentiles, a nosotros. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que todo lo que Pablo escribe para nosotros por una gracia que Dios le dio a él. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Este hombre que era perseguidor de la iglesia, este hombre que era enemigo de Dios y enemigo de la iglesia, creyendo que servía a Dios. Pero así hace Dios las cosas. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual, ahora fíjese que dice, como antes lo he escrito brevemente. Usted debe saber dónde está escrito esto brevemente, ¿verdad? Eso usted va al libro al epístola de Gálatas y allí está. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterios son cosas profundas, son cosas escondidas, que no es para cualquiera, no se lee a la ligera, no se lee apurado, no se lee en el ómnibus, no se lee corriendo en la calle, sino que usted se recoge en su casa, se mete allí en el secreto de su casa y medita en la palabra. Salmo 1 dice que debemos meditar en la palabra de día y de noche, y el que medita, o sea, trabaja con su mente tratando de discernir la palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja, su fe, no cae. Pablo dice también en otra parte, dice estar nutridos de la palabra. Y como yo le dije al principio, la palabra le trae fe, la palabra le trae fortaleza espiritual, la palabra nos instala en el propósito y en el plan divino de parte de Dios. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, fíjese usted, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, a los judíos no se le dio a conocer, a los celtas, a los babilónicos, no se le dio a conocer, a la historia antes de la iglesia no se le dio a conocer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora a la iglesia he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Vuelvo para atrás, versículo 9. En la palabra esa muy importante que es dispensación. Es un tiempo establecido por Dios para un cumplimiento de cierta etapa de su salvación eterna a todos los hombres. Versículo 9 dice, y de aclarar, para que tengamos claro a todos, iglesia y no iglesia, creyentes o no creyentes, pero en especial a la iglesia se está dirigiendo, a los gentiles, a los llamados, a los escogidos, los que son cuerpo de Cristo, a todos, cual sea la dispensación. Y acá tenemos que tener revelación de parte de Dios por el Espíritu. Nosotros racionalmente no lo podemos entender porque Pablo dice que a él le fue revelado esto por el Espíritu. Los misterios de las dispensaciones, del cumplimiento de los tiempos, le fue revelado por el Espíritu. Quiere decir que Dios nos quiere quietos porque nos quiere hablar personalmente a cada uno de nosotros. Estemos abiertos, estemos como esponja tratando de poder absorber todo lo posible para que eso después actúe y se forme una química en el alma y en el espíritu y también en el cuerpo. Y podamos lograr los objetivos, que no seamos ni debiluchos, ni miedosos, ni débiles, ni opacos, sino fuertes en Dios. Porque la fuerza que tenía Sansón no era la fuerza del hombre, era la fuerza de Dios. Cuando él perdió su actividad con Dios, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y él no lo sabía. Dejó de ser aquel hombre tremendo, ¿verdad? Esa fuerza le daba a Dios. Y esa fuerza nos quiere dar Dios a través de su palabra. Porque el poder que actúa en nosotros es a través de la palabra. Somos redimidos por la palabra, somos engendrados por la palabra, somos sostenidos por la palabra, somos alimentados por la palabra y la palabra nos sana. Por eso en algún momento un general del ejército romano fue a Jesús y le dijo, tengo un criado enfermo, y dice, bueno, yo iría a sanarlo, dijo Jesús. Dice, no, di tan solamente la palabra, porque tu palabra tiene autoridad. Yo tengo hombres a mi cuidado y digo la palabra, mando y ellos obedecen. Hay poder y autoridad en mi palabra. La palabra de Dios es la autoridad que tú precisas. Oraba el apóstol hoy contra los demonios. La iglesia no precisa ni orar contra los demonios, porque la presencia de Dios poderosa en nosotros, si es que estamos fuertes, los demonios nos ven y huyen. Lo que pasa es que nosotros estamos tan, digamos, secuenciales en venir a la iglesia y no poner cuidado en eso. Y no es culpa nuestra, ni siquiera de los apóstoles, ni los pastores, ni nada. Es el tiempo tan cambiante que tenemos. La modalidad líquida, ¿quién ha escuchado eso de la modalidad líquida? ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Bueno, la modalidad líquida es la forma que el mundo maneja las cosas, que usted tiene un frasco redondo y echa líquido, y el líquido toma la forma del vaso, o sea, del recipiente redondo. Si usted tiene un recipiente cuadrado, pone el líquido ahí adentro, agua, cual sea el líquido, se torna cuadrado. Eso es la conformación de las sociedades presentes, que va moldeando a la gente conforme lo que vaya saliendo. Por eso Pablo, mirando ese detalle, en capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice, no os conforméis al mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos a la manera y a la forma de Dios, por medio de la renovación de vuestra mente, a través del conocimiento de la palabra, para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable de Dios y perfecta. La iglesia está débil porque vive muy esclava de los celulares, de la internet. Eso es la modalidad líquida. Estamos presos así, mandando versículos, mandando videos, mandando cosas, pero no construimos fortaleza espiritual. Nos vamos debilitando porque estamos lejos de Dios. La pregunta es cuánto tiempo usted está, y yo no estoy condenando, es una reflexión. ¿Cuánto tiempo usted está con el celular y cuánto de ese tiempo usted dedica a buscar a Dios? Yo estoy seguro que a través del celular usted no puede buscar a Dios. Es así. Yo no veo, ni yo puedo hacerlo, llamar a Dios por el celular.
Usted se conecta con el mundo, digamos, que le circunda. Pero el mundo que nos circunda está tan oscuro, más oscuro que cada uno de nosotros. Es un llamado de atención. Apaga el celular, apaga el televisor, conéctate con Dios. El salmista, que era un hombre llamado y escogido por Dios y un corazón muy dedicado a Dios, en el Salmo 42 él muestra una angustia tremenda. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Brama, dice, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, comenta él. Mientras me dicen mis angustiadores: ¿dónde está tu Dios? Vos no eras el que ibas a la iglesia. Me acuerdo de estas cosas y fíjese el recuerdo que él hace. Y yo tengo entendido que él no se estaba congregando, porque dice: me acuerdo de cómo yo conduje a la multitud entre voces de alegría y del pueblo en fiesta, y las conduje hasta la casa de Dios. Quiere decir que él llevaba gente, evangelizaba, ¿verdad? Y las conduje, pero quiere decir que él en ese momento no estaba haciendo eso. Me acuerdo de estas cosas, pero ahora, triste. ¿Por qué te abates, alma mía? Estaba angustiado, no comía pan, dice: mi pan fueron mis lágrimas de día y de noche. Eso comía, angustiado hasta los huesos, seco. Y era un llamado de Dios. Y después él tiene una reacción, dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, como que empezó a retomar ese inicio de adoración a Dios, de cercanía con Dios. Ese mismo salmista, en el Salmo 15, creo que es por allí, no, 25, 15 o algo ahí, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le buscan y le temen. Y acá viene algo interesante: y a ellos, los que tienen intimidad íntima con él, les revela los secretos. Sabiduría de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted hoy entienda. Cuando escuchamos a Pablo, dice que este evangelio que yo predico, porque es un quinto evangelio, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no hay más evangelio. Pero Pablo aparece como un perdido después diciendo: mi evangelio. Y yo no veo ningún evangelio, pero es su noticia, su entendimiento. Dice: yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombre, ni para hombre, sino por Jesucristo. Y dice: mi evangelio es por revelación de Dios. Esto que yo hablo, y es el único que adoctrina a la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay 13 epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, que es la doctrina de la iglesia. Por eso nosotros nos llamamos iglesia profética, de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo, y apostólica porque nos rodeamos y nos alimentamos de la doctrina de la palabra del Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto en su sangre y en su carne para con la iglesia, para con cada uno de nosotros. No vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo. Usamos el Antiguo como trampolín para el Nuevo. Todo lo que así se profetiza se cumple en el Nuevo. En el capítulo 18 no se vaya todavía, vamos a ir en Efesios. Pero en el capítulo 18 de Deuteronomio, yo le voy a leer 18, dice esto: Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso es una profecía que se le da a Moisés acerca de la venida de Cristo. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea. Bueno, eso ya sigue otra cosa. ¿Se acuerda de cuando el bautismo de Jesús, Juan el Bautista lo estaba bautizando en el Jordán? De pronto una voz del cielo dice: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oí. Ahí se cumple esa profecía. Una distancia de unos cuantos cientos de años, porque no hay que olvidar que Dios estuvo tratando con Adán, estuvo tratando con Noé, estuvo tratando con Abraham, estuvo tratando con el pueblo judío cuando lo sacó de Egipto, 400 años en Egipto, y después cuando tuvo 40 años en el desierto, y después tuvieron los reyes, tuvieron los jueces, trayendo palabra, y no pudo lograr que el pueblo de Dios se sometiera a la palabra y cumpliera el propósito de Dios. O sea, siempre el hombre fracasó, siempre. Los jueces traían justicia, los jueces traían palabra, los jueces traían juicio, y al poco tiempo el pueblo volvía a pecar. Cuando estaban los reyes pasó lo mismo, los hijos de los reyes pecaban.
y Dios los tenía que borrar. Entonces quedó, por decir así, claro que el hombre por sí mismo, use el medio, la forma que sea, no puede agradar o cumplir o satisfacer las demandas de Dios. Hasta que viene Cristo y ahí todo cambia. 400 años de silencio, aparece Cristo y todo se revoluciona. Pero Cristo viene con un mensaje poderoso, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y acá hacia ahí vamos. Y viene a poner su reino dentro de nosotros, ya no afuera, sino adentro, para que revolucione nuestro interior. Y a eso Dios nos ha llamado. Pero hay un grave problema acá. Pablo sufrió este problema que sufrimos cada uno de nosotros. Pablo en cierto momento dice, quiero agradar a Dios y con mi mente me esfuerzo y me propongo y me mentalizo y me dedico y hago ayuno y oro y todas esas cosas, pero encuentro en mis miembros otra ley que me lleva cautivo al pecado. Es una lucha constante y ya estoy cansado de esto, estoy aburrido de esto. Hallo una ley en mí que me lleva cautivo al pecado. Le quiero decir lo siguiente, a pesar que la palabra de Dios dice que debemos tener alma, cuerpo y espíritu irreprensible para el día del Señor, el cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. Incluso Pablo escribiendo a los romanos dice, los designios de la carne, aunque usted sea un santo, los designios de su carne son contra las leyes de Dios. Porque es una naturaleza caída que no va a ser redimida, porque la carne y la sangre no heredará el reino de los cielos, no va a ser redimida. Pero sin embargo usted tiene el mandato de disciplinarse mentalmente para someter su carne a la obediencia. Es algo tremendamente difícil, a menos que usted lo haga a través de Jesucristo. Si usted quiere saber por qué Cristo venció el pecado, fue el único que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. No fue engendrado por varón, no fue engendrado con contaminación humana, fue engendrado con el ADN de Dios por el Espíritu. Es decir, que en su espíritu era verdadero Dios y en su carne verdadero hombre. Es un misterio, no se puede explicar racionalmente. Ayer comentábamos con el apóstol José Luis que la epístola de Filipenses, y vamos a seguir ahora leyendo en Efesios, que la epístola de los Filipenses dice que Jesús dice que no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Pero la Escritura no dice de qué se despojó. Y algunos dicen, se despojó de su divinidad. Digo, no, si se despoja de su divinidad, deja de ser Dios. Además, ¿por qué me baso yo en esto? Usted me pregunta, ¿y cómo sabe usted que Jesús era Dios? Porque en Mateo 1:22 dice, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese Dios se hizo carne Dios, no dejó de ser Dios. Entonces es un misterio, verdadero Dios y verdadero hombre. No se despojó, o sea, ¿de qué se despojó entonces? Se despojó de su naturaleza espiritual y pasó a ser naturaleza física, ¿entiendes? Se despojó de esa, dice, no se consideró el ser igual a su papá espíritu, porque Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu, Dios Hijo era espíritu, ese Dios Hijo espíritu se hizo carne. O lo que Juan, el evangelista en capítulo 1 de San Juan, dice, en el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra viviente. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Era la interpretación de la palabra. Y acá viene algo muy lindo que le quiero agregar a esto. En Mateo capítulo 4, versos 22 al 25, dice que Jesús predicaba y enseñaba. Dos cosas diferentes, predicaba y enseñaba en la sinagoga de ellos y sanaba a todos los enfermos, a los afligidos, a los endemoniados, a los lunáticos. O sea, no todos son demonios, hay lunáticos, hay afligidos de distintas enfermedades. Hay cosas que son sanadas por la sanidad interior del consejo del pastor, del amor del pastor, del cuidado del pastor a las ovejas, ¿entiende? El Evangelio sana, lo que le hace es salvo de pecados, pero no le hace libre de su naturaleza. Hay un tratamiento después que hay que hacer, porque usted es un ser integral, está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. 3 áreas. El espíritu le hace consciente de Dios, es la que recibe la luz de Dios, es la que entiende de Dios, es la que identifica con Dios, es la que come de Dios, es la que bebe de Dios y es la que determina. El alma es la conciencia de su ser. Usted se conoce a sí mismo por los sentidos, es el alma, sentimientos, emociones, está en el alma. Por eso el alma es la que peca.
es la que desobedece. Cuando ya no encuentra atributos en Dios, busca en el pecado. Y el alma que pecare, dice, no dice el espíritu que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Y después está el cuerpo, que es lo que nos hace conscientes del mundo visible. Tocamos, palpamos y somos, y sabemos y somos conscientes de lo físico, por lo que nosotros naturalmente decidimos entender a través de nuestro tacto, de nuestro olfato y de nuestro paladar, ¿verdad? Bien. Vayamos a Efesios, vamos a seguir en Efesios. Yo había leído hasta el verso 5. 9. ¿Ya? Sí, bien, gracias, apóstol. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme, acá esto tiene una potencia tremenda, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto es para tener una semana de estudios, este versículo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora en este tiempo, en esta dispensación, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Es decir, que usted tiene que comer, usted tiene que asimilar, usted tiene que fortalecerse, usted tiene que muscularse a través de la palabra, ser fuerte en Dios. Por eso en Efesios capítulo 6, verso 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para estar firmes en el día malo. Porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades, contra principados. Y a esas potestades usted le va a demostrar que usted es fuerte en Dios. Por eso dice, para que por medio de la iglesia se han dado a conocer esa sabiduría de Dios a las potestades celestiales, o sea, si bien dije, en los lugares celestiales. Tenemos que tomar autoridad para atar todo, los vientos se atan. Yo le comentaba al apóstol ayer que todos estos días que han predispuesto que va a haber amenaza de naranja, que va a venir vientos a 100 kilómetros, 110 kilómetros. Yo he orado porque yo tengo techo de liviano. Entonces digo, es que es un soplo y adiós. Y hemos orado con Margarita y gracias a Dios, en todas las veces que han dicho va a haber vientos, los vientos no han venido. Y les digo por qué. En el libro de Job dice que Dios tiene los vientos encerrados en depósitos y están en el fondo del mar. Por eso siempre los vientos se levantan del mar. Y ayer comentaba esto con el apóstol y dice, entonces ahora entiendo por qué Jesús cuando dijo, calla, enmudece, hubo gran bonanza. Porque el viento volvió a sus depósitos y el mar se aquietó. ¿Entiende? Pero esa misma autoridad que tuvo Jesús, la tenemos nosotros porque estamos integrados, estamos siendo uno con Jesús. Y ahora vamos a leer unos versículos acerca de eso. Porque estamos llamados, todos ustedes que están ahí hoy, que se sienten medio así, bueno, estamos llamados para ser partícipes de una naturaleza divina. Para dejar de ser carnal y ser naturaleza divina. ¡Wow! Y a mí me cuesta tremendamente, apóstol o juvenal, como usted quiera. A mí también. Y a Pablo, el apóstol, también le cuesta. Pero en Dios todo es posible. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Y ahí vino un versículo importante que dice, en Cristo todo lo puedo. En Cristo. No es un versículo mágico que usted lo cita y ya los milagros suceden. No. Si usted está en Cristo en obediencia, si usted está en Cristo en santidad, si usted está en Cristo en conciencia, si usted está en Cristo en comunión, en sujeción, entonces si usted está guardando, por eso la palabra en el Antiguo Testamento, en el capítulo 28 de Deuteronomio dice, el que tenga oído para oír. ¿Y para qué más se puede tener oído? Para escuchar, pero no para oír. Que tenga oídos para oír. Oiga atentamente lo que yo les voy a describir, lo que les voy a dictaminar, y guárdenlo en la memoria y pónganlo por obra. Entonces las cosas suceden. Dios nos quiere poner palabras en nuestra mente y nuestro corazón. Esta es la diferencia que tenemos nosotros, la iglesia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel venían profetas
y hablaban, recibían palabra y lo transmitían al pueblo. Moisés subía al monte, recibía palabra y lo traía al tabernáculo y se lo transmitía al pueblo. Pero la iglesia, hay un trato diferente porque es la esposa, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Dios. Es el habitáculo del Espíritu Santo, es el arca de Dios. Dice, yo os tomaré como pueblo y ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y a veces no nos damos cuenta que somos los que tenemos la pertenencia del Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que en esta mañana usted compartir con usted. Esto es sabiduría de Dios, dice Pablo, que se ha dado a conocer en este tiempo a la iglesia, porque la iglesia tiene una función específica. Capítulo 5 de Efesios dice, hablando del matrimonio, que la mujer esté sujeta al hombre y el hombre sea cabeza de la mujer, no sé cuánto. Pero después en el último versículo Pablo dice, pero esto hablo en cuanto a la iglesia, es un misterio. Y esa relación hombre y mujer es la relación de Cristo y la iglesia, que es la esposa. Dice, nadie castiga su propio cuerpo, dice Pablo escribiendo en el capítulo 5. Tampoco Cristo castiga a la iglesia, tampoco Cristo viene a acusar a la iglesia, tampoco Cristo abandona a la iglesia. Pase lo que pase, y acá viene un versículo interesante. Dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo te recogeré. Nunca te va a dejar tirado el Señor. Estás llorando, capaz que un pastor te dejó, capaz que tu familia te dejó, tu esposo te dejó, tu hermano, tus hijos te dejaron tirado. Alzaré mis ojos, Salmo 121, versículo 1. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová. Él nunca te falla. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestra fuerza, nuestro sostén, nuestra roca es Cristo. Él es la roca. Él es el pan de vida. ¿Y cómo se puede hacer eso? Para entender y comer, coma palabra. Si usted no come palabra, la palabra es verdadero alimento. Y Jesús dijo así, escudriñad las Escrituras si es que creéis que en ella hay vida eterna. Ellas, la palabra, da testimonio de mí. Si tú quieres conocer de Cristo, lee la palabra y el Espíritu te va a revelar los secretos escondidos. Es lo que estamos leyendo. Estos secretos, estos misterios, en este tiempo es dado a conocer a la iglesia para que la iglesia a su vez anuncie a las potestades celestiales o que están por ahí en el primer cielo, ¿verdad? Que somos poderosos, somos más que vencedores. Yo era esclavo del pecado, pero estoy libre. Usted va en capítulo 5 o capítulo 8 de Romanos, y el versículo 1 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, satisfaciendo la carne, sino que agradan a Dios. Qué bueno. Eso dice en Romanos 5.1. Y en 8.1 también dijo, tenemos paz para con Dios, porque ya estamos en Cristo. Hay una ventaja tremenda de estar en Cristo. Relaciónese con Él, abra su corazón, busque a Dios en oración. No es el pastor que en un culto le va a llenar su corazón, es su relación con Cristo, es su relación con Dios. Por eso el salmista dijo, una cosa demando yo a Jehová, que esté en su casa. No es que Dios le demande a él, sino que él entendió que le convenía. Incluso él sabía, dice, si yo estoy fuera de Dios, yo no puedo recibir las promesas que Él tiene acerca de mí, lo que Él ha decidido para conmigo. Porque Dios nos eligió no cuando nacimos ni cuando usted aceptó a Cristo. Dios lo eligió. Efesios 1.4 y 1.3 dice que antes que el mundo fuese, o antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para ser santificados en Él. Incluso más, para ser santificado en Él. Usted no había nacido y Dios ya quería que usted fuera santificado en Él. Fuera de Él, Es decir que Dios ya sabía que usted iba a pecar. Por eso dice, antes de la fundación no existía mundo y usted existía en el corazón de Dios. Había planes eternos en el corazón de Dios. Usted y yo y el pastor Portugal ya estábamos en el plan divino de Dios. Y dice Romanos 6, dice, y aquellos que conoció a estos también llamó y predestinó y justificó y todas esas cosas. Está una cantidad de procesos. Dios te está procesando, pero ya viene pronto Cristo. Por eso este año es un año de quietud, para que busque de Dios y Dios te va a revelar cosas que te van a acelerar en el camino. Hemos estado siendo procesados. Acá se ha traído profetas, se ha traído pastores, se ha traído evangelistas. O sea, digamos, este pueblo ha recibido mucho. Usted está procesado, usted está lleno, usted está gordo,
pero tiene que entender eso para sacar resultados, ¿se entiende? Pues si usted recibe una masa de cosas que están ahí adentro, están almacenados, eso no se va. Está siendo procesado y usted tiene que ser transformado, porque no es que siga entendiendo a Dios racionalmente. Hay muchas cosas que yo llevo años en el Señor y leo mucha Biblia y tengo diccionarios y Biblias de estudio y todas esas cosas, pero hay cosas que mi razonamiento no entiende. Incluso el amor de Dios se excede, sobrepasa todo entendimiento. Por más sabio que yo sea, yo no voy a poder medir la capacidad y la anchura y la altura del amor de Dios. Sobrepasa ese. Sobredimensiona todo lo natural el amor de Dios. Es inentendible, en otras palabras. Bueno, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, para nosotros racionalmente es inentendible. Pero a Él le agradó, por su eterno poder, por su eterna gracia, escogernos para revelar en nosotros a su Hijo Jesucristo. Lo hizo con Pablo, que dice que Pablo, la personalidad de Pablo, dice que respiraba amenaza. Era una bestia, ¿verdad? Y ese hombre fue transformado y después dice, fíjese lo que dice Pablo, cómo fue cambiado su corazón. Dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amaba las almas, lloraba por las almas. Dice, no tengan en cuenta que yo esté preso, porque mientras estoy preso, mi espíritu no está preso. Escribo, agozaos, y otra vez digo, regozaos nuevamente en Cristo. Porque Él tenía la libertad espiritual, esa libertad que nadie te la puede sacar. Y eso dice Pablo escribiendo a los romanos cuando dice, ni lo presente, ni lo alto, ni hambre, ni pestilencia, ni muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nada, y incluso más agrega el último versículo, ninguna cosa creada, demonios, muerte de gallina, velas, cintas coloradas, verdes, lo que sea, ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Somos más que vencedores. Dice, sobre estas cosas somos más que vencedores. No vencedores, sobre vencedores. Si tú te sientes que estás en pecado, si tú te sentís que estás lejos del Señor, que hace mucho que no orás, que ya no tenés aquella pasión de primer amor, no estás desechado, Dios no te dejó olvidado, el amor de Dios está cayendo sobre ti, está siendo procesada porque Él te va a llevar a su eternidad con Él. Pero Él quiere que en esta mañana tomes conciencia, que reactives el don que hay en ti. Le dijo Pablo a Timoteo, activa el don que te fue dado por medio del ministerio. Acá se ha orado por mucha gente, sea como decía el apóstol de mañana, y dice, quiero soltar palabra, dijo él, cuando empezó en su primera oración acá arriba. Y usted está recibiendo, y a veces usted es inconsciente, que usted viene, se sienta allí, trae su Biblia, se va, viene la otra semana, y es tan rutinario que usted no se despierte. Y también él habló hoy, Señor, si hay ministros que estén dormidos, que se despierten. Todos somos ministros, porque todos somos sacerdotes. Es la diferencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía sacerdotes, sumos sacerdotes, ¿verdad? Ahora la iglesia, todos somos sacerdotes. Nación santa, pueblo escogido, para ser partícipes de una naturaleza divina. Que el Señor nos ayude. ¿Seguimos? En el capítulo 2 de 1 Pedro dice así, capítulo 2, 1 Pedro, versículo 9. Mas vosotros sois, capítulo 2, 1 Pedro, versículo 9. Usted va a ver que yo estoy sumando versículos perdidos en distintas cartas, pero que conforman un tema. La Biblia todo es así. Por eso Dios nos dice que debemos buscar, dice escudriñar. Escudriñar es buscar, es escarbar. Escudriñar las Escrituras si es que dijo Jesús. No sé si es un mandamiento o es un consejo, pero puede ser ambos a la vez. Escudriñar las Escrituras si es que creéis que en ellas hay vida eterna, y que lo hay. La suma de tu palabra, Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra todo es verdad. Hay vida en Jesús, hay vida en su palabra. Amén. Bien. Mas vosotros sois linaje escogido, vosotros, todos ustedes. Es como esa pregunta que si yo preguntara a cada uno de ustedes hoy, ¿quién se tiene por santo acá y que levante su mano? Muchos a veces no se animan a levantar su mano. ¿Quién es santo? No, yo no soy santo, santo solamente el Señor.
Sin embargo, las cartas, las epístolas, dice a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Capadocia, a los santos que están en Éfeso. Entonces, si usted no es santo, esa carta no es para usted se queda sin palabra. ¿Verdad, hermano de Portugal? Sí. Somos santos por determinación de Dios. ¿Y qué quiere decir santos? Apartados. Ya no andamos como en el mundo. Yo no veo al hermano de Portugal con una botella de vino, una cerveza entrando al culto, ni con un cigarro. Está apartado. Él ya no hace esas cosas. Eso lo santifica. Está apartado para Dios. Aunque él tenga algunos comportamientos que muchas veces él esté desacuerdo consigo mismo, o como leí yo al principio, no condenemos a nuestro hermano, porque todos iremos delante de Dios a juicio, ¿verdad? ¿Quién eres tú que condenas a tu hermano? Uno solo es el dador de la ley y uno solo es el juez, dice Santiago. Y si fuera por pecado, hay un pecado que nunca se predica o casi nunca se predica dentro de la iglesia, que es más feo que el adulterio y la fornicación. Y es la lengua. Dije el brasileño, la fofoca. Sí. Con la lengua usted derriba, con la lengua usted mata, con la lengua usted elimina a una persona, la da por condenada por toda la eternidad. Dice que la lengua es el miembro más chico y es el más difícil de controlar. Infecta toda la rueda de la creación, infecta a la iglesia. ¿Vos viste que la pastora Betty y tal cosa? Sí, no, pero Beatriz me dijo lo otro. No, pero vos sabés que Cela me dijo lo contrario. Y se infecta a toda la iglesia. La lengua infecta toda la rueda de la creación. Es el pecado más difícil de combatir dentro de la iglesia. Pasa. Y ninguno estamos exentos, ninguno. Yo me pongo en primer lugar. Bien. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y termino con lecturas largas que en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Y son 2 hojas más adelante. Y vamos a alargar por allí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, a esa gente, no sé en cuál lado estás tú, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. No es por justicia propia, no es por comportamiento propio, no es cuántos diezmos tú diste, no es cuántas viniste a la iglesia, cuántas oraciones hiciste, no es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. O sea que Jesucristo entonces era Dios. ¿Está bien? Entonces dije bien cuando dije que no se despojó de su deidad, se despojó de su naturaleza divina, o sea, de espíritu, y pasó a ser carne, pero sin dejar de ser Dios. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz, o sea, multiplicadas en el y acá viene, fíjese el versículo, dice, gracia y paz, o sean multiplicadas, más paz de la que tenías, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo comentaba al apóstol ayer un rato que estuve charlando con él. Digo, yo tengo paz. Se ha hablado de pandemia y ha habido una revolución porque usted pone Facebook, internet, la radio, ya los informativos ya asquean. Que la pandemia, que el COVID-19, que no sé cuánto. Y yo he estado tranquilo, no me ha afectado para nada porque no le ha dado trascendencia. Porque discierno espiritualmente, Señor, ¿existe ese bicho o no existe? Y Dios no me contesta, pero tampoco me inquieta. Porque hay que conocer el idioma de Dios. A veces Dios habla en silencio. Deja que tú determines, deja que tú decidas. Y tú decidís de acuerdo a tu fe. Si tienes fe, tenla para contigo, no le inculques al otro, ¿verdad? Porque fe para ti. Se puede imitar la fe. Y el pastor no tiene por qué tener más fe que tú. Dice, considerad cuál haya sido la conducta de vuestros pastores. Que le consideren, no que lo critiques. No que lo imites.
porque por ahí él hizo algo malo, no lo va a asimilar. Considere cuál haya sido la conducta de vuestros pastores y si tiene fe, e imitad su fe. Pero otra cosa también dice que debemos tener, dice Pablo escribiendo a Timoteo, no nos vamos a ir al otro lado y dejar una pata renga. Dice que a los que predican la palabra tengámoslos como de doble estima. Respetámoslos a ellos sin cuestionarles, porque son tan humanos. Yo estoy acá y por ser apóstol ya no soy el rey del comportamiento, sigo siendo tal como usted, estoy siendo procesado por Dios y es necesario ese proceso. Dios lo va a convertir a usted, dice que somos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Transformados. Pero no quiera usted transformarse, Dios lo va a transformar a través de la palabra. Déjese ministrar por la palabra. La palabra es poder y vida, es presencia de Dios en nuestro ser. Usted es el arca de Dios, deje que la presencia de Dios lo llene, hasta que usted esté, por decir así, hablando lenguas, o sea, saliendo, que su lengua sea esclava del Espíritu Santo. Por eso lo último que recibe el cristiano cuando es bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Su lengua ahora está tomada por el Espíritu Santo para que glorifique a Dios. Es lo último que, digamos, Dios va trabajando ahí adentro, va tomando áreas. Después está la lengua, que es el bautismo de parte de Dios, el sello de la adopción como hijos. Somos hijos por adopción, somos adoptados hijos. Y leemos acá unos versículos nada más. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas nos han sido dadas. Usted va a recibir eso mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lea Biblia. Y Él le va a decir, esto es para ti. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, o sea, esas cosas de la piedad y de la vida, por medio de esas cosas, te ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, sos santo por declaración de Dios, por determinación de Dios, por decisión de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y bueno, y ahí sigue. Hay un pasaje ahí en el epístola de Pedro que dice: no hemos seguido fábulas extrañas para aplicar a Cristo, sino como habiéndolo visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Estas cosas os anunciamos como palabra de Dios, y ninguna profecía es de interpretación privada. No andemos buscando interpretación de doctrina fuera de la iglesia, en las rodillas. Pablo dice: me fue revelado. Subí a Jerusalén por revelación de Dios. Fui a vosotros porque Dios me reveló que me había escogido desde el vientre de mi madre para revelarse a sí mismo en mí, o a su Hijo Jesucristo a través de mí. La revelación es, dije hoy, que está en los Salmos, es por la intimidad que usted tenga con Dios, Dios le va a revelar. Incluso más en el Evangelio según San Juan dice así, son cosas que yo practico. Dice: ya no os llamaré siervos, sino amigos, y al amigo se le revela todas las cosas. Al siervo no, porque él no sabe nada, su señor no, anda afuera, come en el chiquero, come en el galpón. Pero al amigo se le invita al mejor lugar, y nosotros somos amigos de él y estamos invitados a una gran... Ahora el 18 hay una boda, pero estamos invitados a una boda eterna con el Señor. Y usted es la novia. Limpiemos nuestros vestidos, limpiemos nuestras vestiduras, limpiemos nuestra mente, fortalezcámonos en Dios, dé importancia a la palabra. En este año, descansen en el Señor, esperen en el Señor, y Él le va a revelar cosas muy fuertes. La iglesia está elegida para ser portadora de un mensaje poderoso para esta dispensación última, para que el avivamiento venga. Pero si en la iglesia hay enfermedades,
Y ahí estamos pidiendo oración al hermano. No está mal que pidamos oración al hermano, pero tenemos que ser sólidos incluso nosotros mismos. Poner las manos, me bendigo en el nombre de Jesús, reprendo. O sea, empezar por nosotros, por casa. Si tienes fe, tenla para contigo mismo, dice la Escritura, ¿verdad? Y después también ya al vecino, al almacenero, sí, al chofer del ómnibus, al taximetrista. Usted conoce a Cristo, sí, porque andamos tan llenos, dice esta gente, dice el Hecho de los Apóstoles, la gente viene acá y revoluciona al pueblo, y lo metieron en la cárcel por predicar el Evangelio, y les dieron flor de paliza, y Pedro dice, no, pero estoy más que antes todavía. Ahora fíjese, le hicieron un lío tremendo a Pedro porque había sanado un cojo de nacimiento. ¿Se da cuenta? Y lo metieron preso por eso. Y dice, ¿y en qué autoridad, en qué nombre hicieron? Y en el nombre de Jesús. Y chao. Y dice, y los prendieron a ellos, a Pedro y a Jacobo y al cojo, al que había sido, a los 3 presos. Un espectáculo público, sí. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos. Enamórate de Jesús. Por eso el canto del primer canto, quiero cantar una linda canción. Él merece que le cantemos muchas, adorarle. La mujer samaritana, y termino con esto y le doy al apóstol. La mujer samaritana era una mujer que andaba con hombres. Dice, 5 maridos has tenido y a uno que tenés en tu rancho no es tu marido. Pero esa mujer quería adorar. Fíjese que él dice, yo no voy a apagar el pábilo que humeare, sino que lo voy a encender. Yo no vine a condenar, ya están condenados en sí mismos, por eso pecan, ya están condenados. Yo vine a sacarlos de ahí. Wow. El amor de Dios es incomprensible porque cuanto más pecador, más amor tiene que usar Dios para amarte. A veces nosotros decimos, ¿y cómo puede amar a Juvenal? Solamente Él lo sabe. Amén. Espero que la palabra les haya servido. Busca a Dios, Dios te quiere usar. Y en Él sos poderoso. En ti mismo nada sos. En ti mismo nada sos. Pablo dijo esto, en Cristo todo lo puedo. Sin Cristo. Y Pablo tuvo un cambio, una transformación y nosotros tenemos que ser transformados. Él tenía más de 50 años de doctrina hebrea. Por eso él dice, en cuanto a la ley soy irreprensible, nadie me puede acusar de la ley porque ya la cumplo todita. Y perseguía a la iglesia, era un matón y era un asesino. Sin embargo, cuando vino Cristo lo transformó. Y él dijo, dice judío y no pecador entre los gentiles, tuvo que aceptar a Cristo para mi salvación, porque nadie se justifica por la sola ley. O sea que es por medio de Cristo. Entonces dice, Pablo aceptando a Cristo, eso lo cuenta él en Timoteo capítulo 1, verso 15, dice, él murió por todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Si hay pecadores, dice Pablo, yo soy el primero. Él quería ser salvo. Si queremos ser salvos, aceptemos a Cristo en esta mañana. Sí, aceptemos a Jesús en esta mañana. Renová tu pacto con Él. Renová tu acercamiento. Usá el primer amor. Nos ponemos en pie. Con brevedad. Señor Jesús, te adoramos en esta mañana. Tu palabra nos convence de pecado. No nos sentimos en condiciones de estar delante de ti. Nuestros actos nos condenan. Nuestros pensamientos y nuestra fidelidad a ti nos detiene muy lejos de ti. Pero en esta mañana nos queremos acercar a tus obras eternas, pensadas, determinadas y instituidas para nosotros como iglesia. Perdónanos por serte infieles, no en pecados groseros, pero sí en no tener entendimiento. Y tu palabra dice que por falta de conocimiento pecaron. No queremos tener falta de conocimiento, vamos a ser más celosos por la palabra, más que por el celular, más que por el informativo, más que por la pandemia, por tus palabras. Tenemos hambre y sed de ti, como dijo el salmista. Posiciónanos en esta mañana, que al salir de este lugar no sea emocional lo que hayamos recibido, sea experimental. Queremos experimentar tu presencia día y noche. Señor, dejamos nuestras mochilas aquí. Queremos salir libres y con determinaciones nuevas para la gloria de tu nombre. Posiciónanos, determínanos como hijos tuyos para tu reino en este tiempo, en esta dispensación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos al apóstol, bendecimos a tu siervo, Señor, que siempre está esforzándose, siempre tiene una palabra, siempre tiene una oración, siempre está fiel
al lugar que le has asignado, le bendecimos como hombre y como siervo de Dios. Por Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, hemos recibido, Padre Celestial, palabra, instrucciones que nos revelan que tú te quieres manifestar en nuestras vidas, que tú te quieres mostrar, Señor, a nosotros. Muchas veces, Señor, la pregunta de muchos es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Muchas veces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que haga yo con mi vida? Y hoy, Padre Santo, por esta enseñanza, estamos viendo, Señor, que el acercamiento trae su revelación. Que el hecho, Padre Santo, de poder tener una intimidad, el Padre Todopoderoso se revelará en nuestras vidas. Hablará, nos guiará, Señor. Enderezará, como dice tu palabra, nuestras sendas. Allanará, Señor, los valles, Señor, y Padre Santo, hará, Padre Celestial, que podamos entender tus caminos, Señor. Como ese, Padre Santo, consejo que está en el proverbio, Señor, que dice, hijo, dame tu corazón para que puedas entender mis caminos, Señor. Solamente un acercamiento hace que nuestro corazón se abra para con Él, que podamos entenderlo a Él, Padre. Por eso, Señor, hoy te pido, Dios, que haya un encuentro, primeramente, Dios, como fue, Señor, a través de la palabra en el entendimiento, Padre, pero que no sea solamente, Dios, intelectual, sino que sea, Padre Santo, una convicción espiritual, Señor, de una necesidad que surja en nuestro interior, Padre, porque muchas veces, Padre Celestial, nuestro acercamiento y nuestra búsqueda es cuando hay circunstancias, cuando hay problemas, cuando hay, Padre Santo, Dios amado, Señor, golpes en la vida, Padre, Señor, eso nos hace buscarte a ti, Padre Santo, en forma desmedida muchas veces, pero no queremos que sea de esa manera, sino que nos anticipemos a los tiempos, que podamos estar, Señor, anticipándonos, Padre Santo, a las circunstancias, Señor, como los hijos de Isaacar, Señor, como la tribu de Isaacar, Padre Santo, que eran, Señor, entendidos en los tiempos, ellos tenían una comunión distinta, Padre, y tú le anticipabas lo que iba a venir, tú le anticipabas lo que iba a sobrevenir sobre ellos, y le dabas consejos para ellos y para impartirle al Rey, Padre. Señor, que así sea, Padre Santo, en nuestras vidas, que podamos cambiar nuestras naturalidades, que podamos cambiar, Padre Santo, nuestras experiencias, que podamos, Padre Santo, Dios amado, Señor, nacer de nuevo, Padre, como lo hemos, Señor, aprendido en muchas ocasiones, Señor. Así, Padre, como el mismo, Señor, Abraham, un Abraham, Dios amado, que caminó bajo una promesa durante 24 años, pero cuando él mejoró su intimidad, cuando él hizo un altar, Padre Santo, contigo, Dios, la manifestación y el cambio de nombre llegó a su vida, Padre. 24 años, Padre Celestial, caminando contigo, pero cuando, Señor, llegó esa revelación y él pudo, Padre Santo, intimar contigo, Padre, su nombre fue transformado. Oh, Karama Kama Sherebekea, Padre, Señor, que esta casa, que mi vida, que la vida de cada uno de los ministros, de los siervos, de hombres y mujeres de Dios, Padre, los que te servimos, Padre Santo, y los que son llamados a servirte, Padre, que podamos tener, Señor, amado Señor, ese encuentro transformador, Padre Celestial, Señor. Yo sé que tú lo haces posible, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Padre Santo, Dios amado Señor, para que tu gloria se manifiesta y seremos, Padre Santo, uno contigo y tú estás en nosotros y con nosotros, Padre, y el Santo Espíritu de Dios, Señor, se mostrará y se revelará a nuestros corazones. Pedile al Señor en este momento, pedile al Señor para que en el nombre de Jesús pueda venir sobre tu vida, pueda venir sobre mi vida, esa comunión en el nombre de Jesús. Seguramente hay impedimentos, seguramente hay obstáculos, tanto naturales como espirituales, que quizás quieran interponerse y coartar esa comunión, pero yo te animo en este día para decirle, Señor, que ese obstáculo espiritual o ese obstáculo natural que está sobre mi vida pueda ser arrancado, pueda ser quitado, porque deseo, Señor, estar en comunión contigo, deseo crecer en tu santidad, deseo conocer tus secretos, deseo, Padre Santo, que sean revelados a mi vida, que pueda obtener, Señor, esa comunión
comunión, Padre, que me haga crecer y ser útil al cuerpo de Cristo. Oh, corrobocoma, maisheka, la bacaya. Mira, mi hermano, mira, mi hermana, que ahí en ese momento, cuando te acabo de mencionar de que el propio Abraham tuvo que tener un encuentro distinto, es cuando Dios le dijo: Abraham, hemos caminado 24 años, pero a partir de ahora sé perfecto y anda delante de mí. Mira, Dios le estaba dando el privilegio a Abraham, que siendo perfecto podía caminar delante de Dios. Sé perfecto y camina delante de mí, le dijo el Señor. Padre celestial, Dios del Señor, claro, porque cuando un Abraham es perfecto, cuando un hombre de Dios y una mujer es perfecta, hará las cosas que Dios quiere que hagamos, hablaremos lo que Dios quiere que hablemos, respiraremos el aire que Dios quiere que respire, nos moveremos en la atmósfera que Dios quiere que nos movamos, Padre. Por eso, Espíritu Santo de Dios, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a ser perfectos, Señor, en el nombre de Jesús. No perfecto en el nombre naturales, sino perfecto para cumplir el plan tuyo y para poder servirnos de tu bendición, Señor. Padre, que sean afectadas las casas, que sean afectados los siervos, que sean afectadas las mujeres, que sean afectados los niños, que sean afectados los jóvenes, que sean afectados los adoradores, que sean afectados, Padre Santo, apóstoles, profetas, maestros, Padre Santo, que sean afectados, Padre Santo, Dios, Señor, a cada uno, Padre Santo, de los que formamos parte de esta casa, Señor. Ah, mi Dios, y cuando somos afectados, Señor, seguramente vendremos con testimonio, vendremos, Padre Santo, con testimonio diciendo: Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, y Dios te ha llamado para que Él lo haga, Dios te ha llamado para que Él lo haga en tu vida, Dios te ha llamado para que Él lo haga en tu familia, Dios te ha llamado para que seas esa lámpara encendida. Oh, corrobo, coya, lama, calla. Gloria, gloria, gloria. Pedile hoy al Señor: quiero, Señor, corregir, mejorar, Padre Santo, esa intimidad contigo, Padre, para poder, Señor, vivir más en ti y que tú vivas más en mí, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, levanta tus manos al cielo. Te bendigo, apóstol, te bendigo. Te bendigo, apóstol, te bendigo, ministra, te bendigo, mi sierva, te bendigo, pastora, profeta, te bendigo, joven, te bendigo, adorador, te bendigo en el nombre de Jesús, ministro llamado a las naciones, te bendigo, jovencito que estás caminando, estás creciendo como Samuel lo hizo, te bendigo, mamá, te bendigo, papá, te bendigo, mujer y sierva de Dios, amén, ministra y madre espiritual de muchos, te bendigo, varón de Dios, padre espiritual para llamado a las naciones. Te bendigo, mi sierva, que cada día, cada mañana, cada día está soltando palabras, ministrando. Te bendigo para que la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios esté en ti, sobre ti. Oh, gloria, gloria, Padre Celestial, para que podamos engendrar en otros vidas, para que podamos soltar en otros vidas. Señor, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, porque la gloria de Cristo se mostrará a través de ti. Aleluya. Dígalo: soy tu instrumento, Señor. Sí, Señor. Levanta tus manos. Aleluya, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín. Cámbianos, Señor. Su humildad colocó el jardín en mí. Cámbianos, Señor. Pedile, Si Señor, que nos cambie. bendece lo que Pedile que nos ayude a transformar nuestra naturaleza y que puedan hacer en ti, en mí, el hombre y la mujer espiritual que Dios anhela ser. Pedile. Su amor no se compra ni se merece. Su amor Se gana. de
gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Díselo tú también. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. ser hallado en Quiero Él. conocer a Jesús. Díselo al Ser Señor. hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Amado es. Lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Dios habló de la mujer samaritana sobre el final. Y la mujer samaritana, toda su vida estaba acostumbrada a adorar a Dios en Samaria. Y era la forma como ella entendía que tenía que hacerlo. Pero cuando tuvo un encuentro y una revelación de Jesús en su vida, en ese encuentro, en el pozo de Jacob, ella entendió de que no era conforme a lo que Jesús le decía, ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que era una adoración que tenía una intimidad con el Dios vivo. Esto que te quiero decir, quizás por años, con mucho esfuerzo y mucha voluntad, hemos buscado de una forma, y no está mal. Porque la intención de buscar de Dios es lo que te lleva a la modificación y la corrección para que Dios se manifieste en nuestra vida. Pero aprovechemos como hizo esa mujer que entendió que Jesús era quien tenía que tener un encuentro con ella, que le conocía mucho más, y al buscar esa intimidad, porque fue una intimidad, tienes un esposo que está en tu casa pero no es tu esposo, no es tu marido. Es decir, llegó a intimar. Cuando esa mujer llegó a intimar, ¿saben qué es intimar? Abrirle el corazón. Decirle, esto soy, Señor. Soy aquella mujer que adoró en Samaria hasta hoy, pero enséñame, Señor. Y Jesús se le reveló hablando de las cosas íntimas que solamente esa mujer conocía. Hay cosas que muchas veces son los años y el caminar de nuestra vida y nuestra relación con Dios y la hemos mantenido. Si no, la podemos mejorar. Digo, la podemos mejorar en el nombre de Jesús. Y cuando esa mujer entendió, ¿sabe qué? Ella no sabía que podía ser una predicadora en Samaria. Esa mujer no sabía que podía ser una predicadora en su tierra. Dice que ella salió corriendo cuando se le reveló. Cuando se le reveló allí.
María.